Buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a su podcast Enigmas de Boca en Boca, en el cual damos voz a todas las historias o experiencias que quieren ser contadas. Los presentadores de este podcast somos Gerardo Díaz de León. Y Eduardo Limón. Somos dos personas apasionadas por los temas de lo paranormal, el misterio y los enigmas que mueven el planeta, por el cual decidimos hacer este podcast para darles a conocer las experiencias o historias que las personas cuentan de boca en boca. Los episodios los podés escuchar todos los viernes por la tarde en todas las plataformas conocidas como Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, así como también en nuestro canal de YouTube bajo el nombre de Enigmas de Boca en Boca. Les agradecemos mucho el follow y si les gusta el podcast compartirlo con sus amigos y familiares, esto con el objetivo de tener una comunidad con muchas historias que compartir. Recuerden que si quieren que contemos sus historias o quieren participar en el podcast, envíen sus datos al correo edebocaenboca@gmail.com o por Twitter nos encuentran como @edebocaenboca. Este episodio tratará sobre las mansiones de Amityville y la mansión Winchester, que son conocidas a través de la historia por el gran misterio y las cosas horribles que las personas cuentan que sucedieron en estas mansiones, desde asesinatos hasta apariciones de gran actividad y poltergeist. Demasiadas películas y libros se han hecho de estas casas, pero ninguno ha podido desenmascarar qué es lo que en realidad pasa en estas mansiones. Si te parece bien, empezamos por la de Amityville. Es la es una mansión muy conocida que está en Ocean Avenue, en Long Island. Y esto comienza el 14 de noviembre de 1974, cuando un joven llamado Ronald DeFeo, de 23 años, se hizo con una escopeta calibre 35 y mientras toda su familia dormía, bueno, cabe recalcar que los durmió porque les dio droga para que no despertaran con el ruido ni nada, pero con la escopeta mató a todos los miembros de su familia, padre, madre, eran dos hermanos y dos hermanas. Esto ocurrió obviamente dentro de la mansión, dentro de la casa, que está ubicada en el 112 de Ocean Avenue, en Long Island, como comentaba. Y según la policía informó, los crímenes presentaban alguna peculiaridad que indicaban rasgos sádicos únicamente explicables de una mente enferma. La familia había sido narcotizada, como lo mencioné, para que no tuvieran ningún indicio de despertarse cuando estaba haciendo el crimen este chavo y dormían profundamente con las cabellas apoyadas. Lo que dicen es que se los encontraron a todos los miembros de la familia con los brazos cruzados. O sea, quién sabe por qué lo hizo, pero todos habían sido fusilados con el arma, la escopeta ya mencionada anteriormente, y excepto la madre, a ella sí le disparó en la cabeza. Directamente en la cabeza. Sí. DeFeo, tras ser capturado por la policía, insistió que en el juicio que había escuchado una voz demoníaca en la que lo había incitado a asesinar a toda la familia, pero pese a que su abogado alegó locura en el juicio para que le dieran menos sentencia y lo metieran en una institución mental, DeFeo fue encontrado culpable de los cargos de homicidio múltiple y por cada asesinato le dieron 25 años. O sea que ni de pedo Pero sale en de la total fue cárcel. como una cadena perpetua. Ajá, sí, fueron creo que 150 años, güey. Entonces, pues ni de pedo. Luego, casi luego que ocurriera esto en diciembre de 1975, en Amityville, donde se había vivido este Este suceso. asesinato, ajá, de la familia de Feon, recibió a los nuevos inquilinos de la misma. Este era un matrimonio conformado por George y Kathy Lutz, quien llevaron a sus tres hijos, Danny, Chrissy y Missy. Tomando en cuenta los espantosos sucesos que habían ocurrido en el inmueble, lo primero que hicieron los Lutz fue llevar a un sacerdote llamado Ralph Pecoralo para que bendijera la casa. Pero cuando el cura pisó el inmueble, se escuchó una voz demoníaca de la parte de arriba, donde decía que, bueno, el cura jura que le dijeron lárgate de aquí, con una voz demoníaca. Después de eso, pues las cosas solamente empeoraron. Desagradables olores, ruidos espeluznantes, manchas desconocidas que aparecían y desaparecían de las paredes, que por más que quisieran limpiarlas no las podían quitar y de repente ya no estaban. Y con el paso de los días, George, el padre de la familia, comenzó a mostrar síntomas muy extraños. Dice que sentía un frío mortal en todo el cuerpo y pasaba las horas frente a la chimenea para no sentir ese frío tan... Pues sí, que le helara los huesos. Dejó de asearse, convirtiéndose en una persona desaliñada y sucia que gruñía por los rincones de la casa. Su carácter se volvió agresivo y solitario. Ya a esto se le sumó la aparición de Jody, que yo creo que tú investigaste un poco de eso también, que era Ujú. un demonio, ¿no? Y un demonio en forma de puerco. Era como lo, pues lo mostraban los demonólogos de la Ujú. época. Sí, dicen que era un demonio que la hija chica Missy de ellos se dibujaba como un puerco.
Kathy Lutz también levitó un par de ocasiones sobre su cama y tenía pesadillas sobre los asesinatos que había hecho Ronald DeFeo. El mismo George Lutz, que era el padre, se despertaba todas las noches exactamente a las 3:15 de la mañana, que fue la hora exacta en la que se cometieron los asesinatos de la familia Defoe. Afirmó haber visto otras presencias demoníacas en la casa, las cuales aparecían cuando las ventanas se llenaban de moscas y la puerta principal de la casa era golpeada sin que nadie estuviera cerca. Missy es lo que comentan de que tenía 5 años en ese entonces, que tenía un amigo imaginario que yo creo que era Jody. era Jody, ajá, y que decían que tenía ojos brillantes, un cerdo con ojos brillantes, imagínate en eso. Bueno, después de eso, pues la casa y los alrededores se llenaron de investigadores, expertos en la materia, mediums, todo lo que pudieran, sanadores y todo, videntes. Eh, por esa época, alguien descubrió en el sótano, oculta detrás de una despensa que tenían, una pequeña habitación pintada de rojo que no estaba en ningún plano de la casa. Al parecer, la actual casa habría sido construida sobre un centenario sanatorio indio donde se llevaban a los enfermos y moribundos para dejarlos morir ahí. El terreno fue adquirido por un tal John Ketchum, que era un brujo que había escapado de la famosa quema de brujas de Salem, que es otro episodio que tenemos por ahí pendiente, y que presuntamente utilizó la mansión o ese cuarto para efectuar rituales satánicos. Cabe mencionar que el perro de la familia Lutz, cuando estaban en esa propiedad, no quería acercarse para nada a ese cuarto. Gruñía, pero no se acercaba nunca al cuarto. La familia continuó teniendo pesadillas hasta la presencia de una extraña niña que finalmente, tras solo 28 días de estar en esa casa, escaparon a mitad de la noche dejando todas las pertenencias que tenían dentro de la casa. Y también yo supe que en marzo del 76, Lorraine y Ed Warren, que son los del Conjuro, ya sabrán, tienen muchísimos casos similares a estos de paranormal, se presentaron en la casa para investigar los presuntos demonios acompañado por reporteros de un canal local de televisión. Uno de los miembros del equipo de Eddie y Lorraine tomó unas fotografías de la casa con cámara rápida infrarroja y en una de ellas se captó lo que presuntamente era un niño caminando del otro lado de la habitación donde estaban, pero decía que los ojos eran resplandecientes y que los miraba fijamente cuando estaban ahí. Sí, pues la verdad, tomando algunas cosas de lo que fue el primer caso, que fueron lo de Donald, pues en algún momento se tuvo que cambiar el número de la casa del 112 al 108 de la misma calle. De Ocean Drive. De esto para que pues los aficionados no entraran a la casa porque pues el asesinato tenía poco de haber cometido y podían alterar cualquier... Entorpecer la investigación. Exactamente, entorpecer la investigación. Al igual que, bueno, como tú decías, hay una parte de la leyenda o de lo que fue, que al finalizar el acto de asesinato, pues el hijo fue hacia un bar donde a uno de los trabajadores que estaban ahí le comentó que algo había matado a sus papás, a lo cual pues el empleado lo acompañó a su casa y pues se encontraron con la escena que marcó pues a esta localidad. Porque aparte el güey no lo dijo luego. Creo que lo dijo como hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Bueno, según yo, después de que los mató, escondió la escopeta como en una bolsa, un saco. Pues, obviamente la escondió o la desechó. Y fue cuando se fue hacia el bar, pues todo manchado de sangre a contar lo que había pasado. Obviamente por la policía, al no tener pues a un sospechoso más, pues obviamente luego lo incriminó a él. Y igual como decías tú, pues al principio la defensa trató de apoyarse en que el chico había escuchado voces las cuales le habían ordenado llevar a cabo el asesinato. Bueno, el juez lo desechó inmediatamente, pues ya que Donald tenía un expediente delictivo del cual se pensaba que era el causante del trastorno que tenía. Inclusive en algún momento se llegó a especular que pues el chavo se metía pues narcóticos. Entonces esto jugó un papel muy importante al momento de la toma de decisión. Bueno, en algún momento se encontraron otras armas en la casa y por alguna situación que yo no le entiendo por qué lo deducieron así. Se pensó que la mafia estaba metida en este asunto, ya que era imposible que alguien hubiera matado a tantas personas sin llamar la atención. Sí, o sea, a lo que yo voy es como que pensaron que pues 5 o 6 personas estaban adentro y dispararon en el mismo momento, que es algo que no lo veo muy pues, entrelazado a la historia, pero pues puede ser.
Sí, puede ser. Bueno, de lo que me comentabas de la familia Lutz, que fue la segunda que habitó esa casa. Bueno, era una persona, George Lutz, que era el papá, Sí. junto con toda su familia se había cambiado a Amityville y necesitaban pues encontrar una casa lo antes posible, a lo que pues, acudió a una agencia inmobiliaria, Ujú. a lo cual pues su presupuesto eran creo que nada más 50,000 o 60,000 dólares Sí. en ese entonces. Pero la señora pues le dijo que difícilmente iba a encontrar algo pues en una zona como en donde estaba buscando. Sí. No era una zona lujosa, pero pues era algo residencial, no era como que a las afueras de la ciudad. Para esto, pues la casa pues ya había tenido el antecedente del asesinato y pues no se había anunciado nunca en la televisión, pero en los folletos de este inmobiliaria se podía leer: zona residencial de Amityville, 6 dormitorios, colonial holandés, espacioso cuarto de estar, magnífico comedor, son 3 baños, sótano completo, espacio para 2 coches, piscina de agua caliente y caseta para botes. En ese entonces se pedían 80,000 dólares por vivir ¿Y en este la güey casa. que traía 50? ¿Mande? Trae como 50 este Que güey. de 50. Bueno, al quedar sorprendido por el precio, por George y su esposa, pues accedieron a vivir en ello, aunque no tuvieran los 30,000 pesos o 30,000 dólares, perdón, que les faltaban en ese entonces. Sí. Lo que llamó la atención fue de que George comentó: después de todo, los fantasmas no matan, las casas tampoco, solo matan las personas. Esto haciendo alusión que la muchacha de la agencia le había comentado que en la casa habían Habían matado a la otra familia. Como decías tú, pues no tardaron en presentarse extraños sucesos dentro de la casa, a lo que, bueno, se apoya con el sacerdote, Ajá. bendice la casa y pues también comentaba esto de que escuchó la voz que lo había pues sacado literalmente de la casa. Y después de esto, pues Katy lo había invitado a cenar, a lo que pues el sacerdote dijo: no, pues ya me voy, no tengo nada que No, ni hacer aquí. madre. Lo que comentaban mucho era que la casa estaba muy pues congelada, Ujú. a pesar de que la calefacción estaba pues a 22, 24, 25 grados. Entonces, con calefacción y que la casa se sintiera como pues una nevera, Sí. pues es algo complicado. Sí, sí, es algo raro. La primera noche dice que se escuchaban algunos gemidos en la parte de los botes y un fuerte golpe en la puerta de la casa, que era cuando pues el esposo se despertaba a la misma hora. Sí. En el cuarto de costura, que es donde decías tú, pues yacían miles de moscas en la ventana, que pues algunas las mató con un papel, con un pedazo de papel, y por las otras pues las desechó por la ventana. La puerta, como dices tú, tenía señales que había sido forzada, pero lo extraño aquí es que había sido forzada por alguien que estaba dentro de la casa. Ok. No era como que alguien intentaba meterse, sino No, que alguien salir. intentaba salir. Era lo que llamaba la atención. En algún momento pues, se veía una figura demoníaca en la habitación donde estaba la chimenea, que me imagino que era como la sala de estar. DVD. Y en algún momento su cara de esta figura quedó pintada cerca de la chimenea por el fuego. Comentan que hubo como un feamazo de la chimenea Ajá. y en el espacio donde se hizo la flama se quedó marcada la cara de esta figura. No sé si era Jody, que era el ser, Cerdo. demoníaco que se manifestaba en forma de serlo, que parecía estar casi de forma permanente en la casa. Algo de lo que se podía decir es que pues, se podía comunicar con Missy, con la regularidad, chiquilla, que ¿no? era la De hija. los Lutz. Que es algo, pues a lo mejor que el demonio, lo que estaba ahí, pues manipulaba con mayor facilidad a Sí, a la niña. Eh, Comentaban que el Missy se comunicaba con Jody al punto de quedar en un estado pues inconsciente. Ujú. Además de las levitaciones que tuvo la esposa. Sí. Y hay una foto por ahí a la gente que nos escucha, no sé si la has visto tú. Es una foto muy famosa de Amityville donde se ve a un niño en las escaleras. No. Es muy antigua la foto, luego se las Sí, no, enseño. fíjate, Es yo una, tampoco la he de hecho, visto. si buscan Amityville, yo creo que en el buscador de Google Ujú. va a ser una de las fotos que va a salir, va a que es salir algo ahí. de lo que salió. Ok. Según esto se dice que fue en una exploración, Ujú. no sé si en los que dices del conjuro, Yo igual y sí. pero fue es la evidencia más física que se ha tenido de esta casa. Y al igual pues se decía que la casa estaba pues en una ubicación, pues un terreno maldito, que era lo que Ujú. habías dicho tú que se había comprado. ¿Cómo se llamaba este señor? John Ketchum, creo, John algo así. Ketchum, algo así, una cosa así. Sí. Y que pues él venía de descendientes de pues de las tribus y de la gente que estaba ahí. Sí, era un brujo el güey.
Sí, yo aunque Entonces, pues de alguna forma, pues estaba marcada la historia de la casa desde ahí, hace mucho, de mucho momento, tiempo. güey. Y con la casa, con el cuarto que no estaba en los planos ni nada. A lo mejor pudo ser un cuarto de sacrificios, no, Sí, es no lo lo que dicen dudo. que ahí el güey hacía sus rituales satánicos mínimo. Y quién sabe si sacrificios, pero yo creo que sí. Vamos pasando a la mansión Winchester. Ajá. Este, bueno, esta mansión Winchester, cualquier amante del terror como nosotros, Misterio, conoce pues la leyenda de la mansión Winchester. Esta es una intrigante historia que ha inspirado varias novelas también y películas. Se encuentra en San José, California, y actualmente esta casa ya se abrió turísticamente completa para que los apasionados del terror puedan recorrer la mansión embrujada. Se habían descubierto 160 habitaciones en esta misteriosa mansión hasta hace poco, pero recientemente se encontró una nueva habitación secreta escondida en el ático de la misma. Es probable que como esta habitación aún quedan muchas que encontrar en la misma. En 1886, la entonces llamada Villa Landa fue comprada por la señora Sarah Winchester, y desde entonces comenzó su construcción. Esta propiedad se conformaba de 8 habitaciones y 2 pisos, pero tras la larga construcción que la señora Winchester llevó a cabo, terminó siendo una enorme mansión de 4 pisos. Lo que empezó siendo una pequeña remodelación de la casa se convirtió en una gran obra de remodelación que duraría por 38 años, hasta la muerte de Sarah en 1922. Al final, la pequeña granja se transformó en una mansión de 4 pisos con 160 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, 2 salones de baile, 10.000 paneles de vidrio, 6 cocinas, 40 escaleras, 52 tragaluces, 2 sótanos, calefacción central y 3 ascensores. La leyenda de Winchester cuenta la historia de la señora Winchester. Ella enviudó en 1880 y su hijo murió poco tiempo después que su marido. Esto lo orilló a una depresión enorme y decidió marcharse de New Haven para mudarse a San José y empezar una nueva vida. La familia Winchester gozaba de una gran fortuna proveniente de las armas Winchester. No sé si conocías eso, pero Sí. vienen de los rifles. De la compañía Winchester. Pero el dinero no era importante para la señora. Desesperada, la señora consultó con una medium quien le aseguró que su familia estaba bajo una maldición causada por las muertes de las armas de la compañía. Bueno, que las armas de la misma compañía habían ocasionado en guerras, etcétera. Y le decía que la única solución para evitar las tragedias de esta maldición era construir una mansión donde los espíritus y las almas perdidas pudieran vivir. Esto no era todo. La solución venía con algunas condiciones. La construcción tenía que estar siempre en constante actividad, por lo que la obra estuvo activa durante los 38 años que comentaba, sin parar, y es decir que las 24 horas del día tenía que haber movimiento siempre en la casa. Entonces, imagínate, para empezar, lo caro que debe de haber sido eso, güey, de tener siempre trabajadores en la noche y todo. Y pues no mames, si vivías ahí, pues qué horrible siempre estuviera en construcción, aunque también siento que por el tamaño de la casa, ni lo oías, de que están trabajando en la habitación 150 y tú estás del otro lado, pues, ni has No de se ver ni escuchaba madre. nada. Sí, no, ya ni has de escuchar ni madres. Esta enorme mansión presume una antigua decoración que agrega el suspenso que es la experiencia de visitarla. Con sus interminables escaleras, puertas falsas y vitrales Tiffany, se puede ver que la señora Winchester supo diseñar al perfecto el laberinto de espíritus. Es por esto que muchas escaleras no llevan a ningún lado, o varias puertas son falsas y algunas estas dan al exterior de la casa. En la planta alta, otra de las curiosidades de esta mansión es que hay habitaciones construidas dentro de otras habitaciones y que varias de las recámaras se encuentran clausuradas, por lo que no se sabe si ya se encontraron todas las habitaciones conocidas de esta mansión. Había gabinetes y puertas en las paredes. Algunas habitaciones pequeñas estaban construidas dentro de otras más grandes. Había balcones y ventanas mirando hacia adentro en lugar de hacia afuera, puertas de tamaño normal y al lado otras del tamaño de un niño. También hacía juegos visuales, como cuando la luz tocaba el suelo de una manera particular y cambiaba el color de las maderas u ojos de buey que invertían en la imagen. También rebosaban símbolos y enigmáticas encriptaciones que dan pistas de una mente tan obsesiva y llena de angustia como creativa y brillante para la época. Cuando la señora Winchester falleció, la casa se vendió a la familia Brown, que la abrió al público como atracción turística y en 1974 fue ingresada al Registro Nacional de Lugares Históricos en Estados Unidos. Recientemente se descubrió una recámara ubicada en el ático de la mansión. Esta habitación se encontraba clausurada ya que es donde se cree que estaba Sarah Winchester durante el terremoto de 1906, y por esta razón se cerró para nunca ser encontrada. Sarah decidió construir al ancho y no a lo alto por si volvió a ocurrir otro temblor. Este nuevo descubrimiento podría ser el primero de muchos, ya que se cuenta que muchas habitaciones se cerraban cuando ya se creía que habían atrapado espíritus dentro.
Un detalle realmente curioso es que el número 13 se repite en todas las partes de la casa, de forma obsesiva. Aparece en los candelabros, en los colgadores, en las escaleras, en los vidrios, en todos lados está el número 13. Y hoy la mansión Winchester es un monumento nacional estadounidense y los visitantes pueden explorar la casa y sus misterios y pasadizos a través de visitas guiadas. Y creo que también hay una visita en línea. O sea, te hacen como un recorrido virtual, güey, yo no sé. Ya. Y pues puedes también verlo por ese medio. No sé cuánto cobren, no sé si sea igual o si el recorrido que te hagan haya sido de, pues de ese entonces, ¿no? De los 50 o no sé, a lo mejor de los 70 puede ser. ¿Cómo ves esa historia? Pues sí, decían que también, que sí hubo un tiempo en que se dejó de construir, que fue en 1906, que fue el sismo, que fue cuando pues ella decidió construir a lo ancho y no a lo alto. Ujú. Y bueno, los expertos en casos paranormales comentan que tal vez el objetivo de estas peculiares habitaciones sea confundir a los espíritus, algo que suena muy tonto pero que al parecer sirvió por un tiempo. La leyenda cuenta que Sara llevaba a cabo sesiones de espiritismo en un cuarto de la casa que el capataz denominaba The Witch Hut, donde se podían escuchar conversaciones que difícilmente se podían entender. A la mañana siguiente de cada una de estas sesiones, Sara salía con un piano nuevo, el cual era entregado al capataz para que de inmediato empezara con la construcción de los nuevos cuartos. Una ¿Qué de las será que la historias, bruja le daba? ¿Tú crees que la bruja le daba los planos o algo así como para... pues o el hay registros demonio? de posesiones que a la gente les dicen qué hacer, o a quién matar, o cómo matar. Porque sí está raro que tuviera esas sesiones y que al día siguiente saliera con planos nuevos de la casa o algo así. Pues pudiera ser referente a lo, pues a lo que se ha visto anteriormente. Pues sí. Otra de las historias contadas por conocidos del personal que trabajó en la casa es que ella le dedicaba la mayor parte del tiempo a diseñar los nuevos cuartos. En sí la casa no es fea, más que algunos espacios referentes a habitaciones que eran hacia el jardín. Pero lo que es el interior de la casa tiene un diseño único que pocas veces se ha visto. Esto viene por la afinidad de que Sara era hija de un carpintero y creo que su Ajá. mamá era algo de arquitectura. Entonces ella pues la motivó esa pasión por la arquitectura, entonces por eso pues decidió llevar a cabo esta construcción y pues el diseño de cada uno de los espacios. También comentaban que aunque ella era de poco comer, ya que pues, estaba todo el día viendo las reformas de la casa, cómo lo hacían, qué se ponía y qué no se ponía, ordenaba a los cocineros hacer comida en grandes cantidades, esto sin ningún motivo aparente. Pues a lo mejor era como que dejaba comida para los Como en un espíritus. altar o algo así. Bueno, en las casas se pueden encontrar pues puertas que no llevan a nada, baños que no se pueden usar, escaleras que no llevan a ningún lado, ventanales en el suelo y salas sin suelo. Inclusive en imágenes de Google puedes ver que las fachadas existen puertas pues, que no van a nada, o sea, van al cielo, o Ujú. sea, Sí, sí, no es hay como puertas que se ven que están como que las así puedas usar. en el segundo piso o algo así, güey, que se ve una puerta así hacia afuera en el segundo piso. Dices, güey, Bueno, pues puede ser lo que en esas sesiones le decían a le ella. pidieron. Sí, está muy cabrón, güey. Todas esas mansiones, pero pues son unas historias bien interesantes de qué habrá pasado en Y esas las que casas. faltan, porque no creo que sean las únicas mansiones en Estados Unidos que tengan No, una historia. no, hay muchas más para hacer otro capítulo. Se antoja para hacer otro capítulo Otro de las que capítulo. nos quedaron pendientes. ¿Te parece si pasamos a las historias ¿Sí? personales? Tenemos por ahí unas historias que encontramos en internet y sobre todo una que nos hizo un suscriptor favor. No es una experiencia personal de él, pero nos hizo favor de mandárnosla porque le gustó mucho y quería que la contáramos aquí en el podcast. ¿Quieres empezar? ¿Sí? Dale. Bueno, esta es una historia especial de policías y militares. Es aquí, de hecho pasó en la Huasteca Potosina. Se dice que, bueno, esta persona comenzó estudiando en la Academia de Policías en la Ciudad de México ya hace un buen tiempo. Y ya estaba pues en su etapa pues, de jubilarse. Él empezó a contar la siguiente historia. Decía, si quieren saber relatos paranormales, hay un dicho que dice que le preguntes a los soldados y a los policías. Y este es mi suceso. Yo hice mi vida aquí en la Huasteca Potosina y como policía estatal tengo más de 25 años en función. Fue mucho, fue mucho pues embrollo cambiarle de residencia profesional, pero pudo hacerlo después de un tiempo pues, de meter documentación. Él se casó en Ciudad Valles y pues regularmente
no tienen un movimiento pues constante, porque suelen ser comunidades tranquilas. Él siempre pues intenta ser un ejemplo para su familia, en este caso su hijo que pues acaba de ingresar a la Guardia Civil, entonces como que quiere seguir pues, la historia. Sí. Una vez, cuenta él, andando en una zona de soledad de Graciano Sánchez, estábamos patrullando como de costumbre y nos llegó una llamada de auxilio de una casa cercana en la zona. Y fuimos a verificar y apoyamos una situación, si mal no recuerdo, de violencia intrafamiliar. Ya después de todo pues, lo que pasó, volvimos al punto de encuentro con otra unidad y volvieron a marcarnos, pero ahora era sobre un accidente. Un atropellado allá por la gasolinera del avión. Salimos y efectivamente había un fallecido en la zona y se dieron las órdenes correspondientes al municipio. Se procedió a la detención y nos tocó trasladar al conductor de una unidad de 2:30 a la instancia legal. Cuando llegamos, el señor estaba pálido. Nos gritaba que él no tenía la culpa, que venía manejando y que cerca de donde fue el accidente se le había subido un muerto y le jaló el volante. Como esas unidades de paquetería tienen cámaras, le dijimos que íbamos a ver si tenía evidencia de eso, y lo tomamos al principio como una justificación para pues, no quedarse en la cárcel. Ujú. Se detuvo al hombre y me entró la duda de investigar sobre eso que nos había comentado, que se le había subido un muerto y que éste le había jalado el volante. Para mí era la primera vez que había escuchado algo así. El Centro de Investigación Estatal me apoyó y accedieron a revisar el material para tener pues, las pruebas concisas sobre el consumo de sustancias ilegales. Se le hicieron al sujeto y todo salió negativo. No tenía nada de estupefacientes dentro de él. Corroboramos esta información y gastamos más de 5 pruebas de drogas, de narcóticos, tratando de verificar que esto fuera cierto. La sorpresa que nos llevamos cuando vimos el video de grabación, que por órdenes legales no se podía ver hasta que se entablara una comunicación con la empresa de paquetería. Ujú. Vimos al chofer conducir de manera normal. Iba atento a la carretera y portaba cinturón de conducir. Pero un minuto antes de su accidente notamos que salía una esfera blanca en la ventanilla del copiloto. Posteriormente se formó pues una silueta humana que el conductor quería alejar. Se veía en el video que él ponía su antebrazo para que éste no pudiera manipular el coche. Ajá. Y luego tomó una forma de un humano muy alto. Es extraño porque su silueta era transparente y se veía a través de la cámara de la camioneta que sobrepasaba el volante. Sí. Claramente se vio que el conductor puso las intermitentes y se trataba de alejar al hombre que le estaba lanzando mordidas. En una de esas, el chofer de la unidad tomó el volante con las dos manos, después de manotear, y se ve el volante jalarse hacia la derecha. En este momento, el hombre yace como si le hubieran metido una cachetada. El señor estaba tumbado en el asiento, y fue cuando nos pudimos captar que el volante dio un giro pues que no tendría que dar. Fue cuando se suscitó el atropellamiento. Esto fue realmente impactante. Al momento en que nosotros pues mostramos el video a los peritos y al juez que estaba en la sala listo para marcarle la sentencia al conductor, el juez dijo que no había evidencia creada para enjuiciar al conductor. Entonces se tardaron aproximadamente una semana en deducir si era culpable o no el conductor, Sí. pero el juez vio el video donde el señor está inconsciente Luchando. en el asiento, perdón, y le jalan el volante. O sea, el volante da una vuelta y es cuando mata a la persona. Entonces dice que al momento de segundos después de que el conductor pues para su unidad, se lleva por las manos a la cara y empieza a golpear el volante y a llorar. Se baja rápidamente y al momento de bajarse, en el video se escucha una de las risas más macabras que jamás haya escuchado. Esas pruebas sirvieron para su procedimiento legal. Para la buena suerte del conductor, se dedujo que él no había ocasionado el accidente y que por causas de fuerzas mayor, el coche había tenido una falla mecánica. Pero lo que nosotros vimos y escuchamos en ese video, pues no se nos va a poder olvidar tan fácilmente. Lo bailado no se los quita a nadie. Entonces imagínate que, pues sí, a lo mejor tú dices, iba tomado o algo, porque los camioneros, no para ofenderlos, pero pues se conoce que toman
pues no narcóticos como tal, pero son Para pastillas mantenerse que despierto. para mantenerse despierto. Sí te Sí. conté la vez de que dice mi tío. Mi tío, uno de los hermanos de mi abuela, sí era chofer o trailero, no sé, güey. Y decía que él no tomaba nada, güey, pero siempre en el trailer llevaba unos chiles y habaneros, güey. Cuando le empezaba a dar sueño le daba una mordida al chile para despertarse y así ya no había pedo. Sí, güey. Ya con eso ya no había, ya no había pedo ninguno. Pero sí, pues Pero sí, pues apenas, güey. imagínate que ¿Cuántos no veas se el quedan video y dormidos? que tú no ves que nada, o sea, Ujú. porque según él dice que en el video pues se ve el señor tumbado en el asiento, Sí. como que lo hubieran golpeado, y luego se ve el volantazo de la El camioneta. giro. No, no mames, está... Y obviamente pues el juez no le va a decir al que mataron de que, no, pues... Al que mataron, ¿cómo le va a decir? O sea, a la familia de la persona a la que atropellaron no les va a decirle que, pues fue un fantasma. O sea, por eso se dedujo Un espíritu chocarrero. que la camioneta pues había tenido fallas mecánicas que lo habían hecho perder el control. Esta madre, qué mal pedo. Pobre de la familia, pero pues ahí sí, güey, pues ¿qué haces? ¿Qué se puede hacer? Fíjate que yo siguiendo del lado de las casas embrujadas, tengo una historia que dice: mi esposo y yo vivimos por 3 meses en una casa que está totalmente embrujada. Lo más aterrador fue en una secuencia de eventos que durante una semana pasó. Primero, mi marido tuvo pesadillas que parecían realidad, muy irreales, y me despertaba y decía cosas como: está allí, quiere que nos vayamos de la casa antes de que nos mate, con los ojos muy abiertos y casi temblando y llorando. Pero se despertaba sin recordar que me había despertado en la noche o que me había hablado de nada. Entonces experimenté la parálisis de sueño por primera vez. Soy una persona religiosa, así que realmente me afectó, pero rezaba mis oraciones cada noche y me despertaba con este hombre de pelo oscuro que me inmovilizaba a la cama y me recitaba la oración que yo estaba rezando antes con mi propia voz, como si se burlara de mí, y luego gritaba que nada de eso importaba y que me iba a morir de todos modos. Mi marido se despertó al oírme llorar y dijo que él había soñado que me atacaban. También nos arrojaban cosas. A mi amigo cuando se quedaba con nosotros amanecía lleno de rasguños por pasar la noche ahí. Los armarios se abrían de golpe y las puertas sin cerradura encerraban a la gente adentro. Rompimos 4 puertas intentando sacar a la gente de ahí, así que no fue solo una vez, fueron muchas. Vino un pastor a bendecir la casa y no quiso entrar porque dijo que era algo maligno. También vinieron un par de nuestros amigos más religiosos, solo para invitarlos a pasar el rato, y uno entró. Dijo que algo malo estaba sucediendo en la casa. Salió y vomitó en la entrada. Puede que no estuviera embrujada o maldita, pero la cantidad de cosas que nos ocurrieron fue demasiado loca para cualquier otra explicación real. La única vez que paró la actividad fue cuando trajimos cosas religiosas a la casa, que fueron una escultura de cruz, una pequeña escultura de Dios, la Biblia. La novia de mi amigo también ha sanado la Biblia como 2 veces. No sé lo que realmente hace si sanas la Biblia, si soy honesta. Siempre había cosas que se movían, como manijas de las puertas que se sacudían. Algo que me tiraba las llaves mientras estaban en la mesa de la cocina y yo estaba caminando por mi sala a unos 2 metros de distancia, cuando me golpeaban en la espalda, interruptores de luz que se movían físicamente. Yo nunca experimenté violencia hacia mí, aparte de los empujones, pero mi marido se levantaba con moretones con frecuencia y mi amigo, el que les comenté, se llevaba unos buenos arañazos. Mi vecina era chismosa y se asomaba a nuestra ventana desde la suya porque estaban frente a frente, y estaba convencida de que teníamos hijos, porque la saludaban todo el tiempo. Oía voces y mi marido oía cantar. Una vez hubo un gruñido fuerte desde la cocina que me hizo salir corriendo de la casa. Veía a 2 niños, un chico y una chica. El niño era muy tranquilo y a veces corría por ahí. La niña era asustadiza y se escondía mucho. Intentamos un poco saber el porqué de la casa. Según los registros de la ciudad, la casa se construyó en 1920, pero los registros estatales de la propiedad dicen que es de 1950. Fue una propiedad de alquiler en los años 90 para traficantes de drogas, que era pues de cocaína según los vecinos. Ajá. Y hubo un policía que vivió allí durante 6 meses antes de abandonar la casa por completo y sin ningún aviso. Fue embargada y luego la gente a la que se la compramos la arregló, la pintó y nos la vendió. Intentamos documentar todo, pero pasaban cosas raras inexplicables como si supieran que tratábamos de grabarlo. Mi celular dejaba de funcionar y tenía que adquirir uno nuevo, y hasta las grabaciones en la nube no se encontraban o salían como archivos dañados. Mi marido un día llegó corriendo diciendo que despertó porque algo le susurraba un nombre. Me dijo el nombre, así que investigamos y encontramos que aparentemente era el nombre de un demonio. No quiero recordar el nombre. ¿Cómo ves? Está igual, güey, esas casas que están De la casa que embrujadas. como la que tú viviste.
Sí, como las que les contamos el primer episodio, así también pasaba. O sea, muy similares, güey. Digo, no sé si era, bueno, porque acá pues no susurraban nombres ni nada, pero muy similar. Y cabe, pues para comentarles, fuimos a la casa, que ahora es el despacho legal y pudimos entrar. Pedimos de favor que nos dejaran ingresar allá a la casa a ver qué pasaba. Y yo no sentí nada. O sea, lo único que le comenté a Eduardo que sentía cuando ingresé a la casa es que sentía así como si hubiera vivido ahí. O sea, me acordaba de dónde estaba todo, de como si fuera mi casa. Vente, acá estaba esto, aquí teníamos esto. Y así le empecé a platicar a Eduardo. Pero él sí sentía raro, güey. ¿Qué sentiste ahí cuando entraste? Pues de hecho, no sé si fue también como tipo una sugestión, porque Ujú. pues obviamente que al ver la casa y al entrar, pues Sí, después de entras lo con que ya te había cierto miedo. contado. Pero sí lo que sentí fue de que pues entramos normal, Aparte tú estaban... eres sensible para esas cosas. O sea, tú sí detectas varias cosas así, Pues güey. no es así como que vea así fantasmas y todo, pero ¿Eres un medium? sí, siento extraño. No, pero a lo que voy es de que no es como que vea tal cual figuras, porque conozco gente que es lo opuesto a mí, o sea, Ajá. que pueden ver figuras así de que te dice, ah, mira, está sentado alguien ahí contigo. No, no De mames. hecho, a mí, esa historia no te la he contado, pero a mí esa chava, pues, debe tener la misma edad que nosotros, a lo Ajá. mejor unos 2 años más joven. Ok. Esa amiga es hija de una amiga de mi mamá de la secundaria, entonces Ujú. imagínate, pues, ya tiene muchos años de conocerse. Sí. Y en algún momento, no sé si me lo dijo a mí o mi mamá me lo contó, que ella le dijo de que no, pues es que Luis te hay una sombra en la espalda. O sea, y ella lo vio. Ajá. Ella decía que era como una viejita. Entonces, no sé si o son mis abuelos o era algo más. Puede ser, Yo, puede yo ser. tengo años ya de no ver a esta chavala. Entonces, la vi No, es hace, que qué miedo, güey. pues la tenía creo que estábamos en primer semestre de secundaria. Ajá. Imagínate ya los años que han pasado. Pero le dijo eso a mi mamá de que no, pues es que Luis tiene pues una viejita así en su espalda. No, no. Y yo en algún tiempo sí me sentía como que perseguido, güey, o sea, ¿No te sentías así como pesado, como cansado, como si te sí, doliera la sí, espalda o o sea, algo? Dicen que así independientemente pasa. que tengo jodida la espalda, Bueno, aparte de todo el cuerpo también. aparte de todo el cuerpo, pero sí era como que una pesadez. Ahorita ya no, digo, no sé si también se aumentó eso por la casa en donde vivía antes, Ujú. pero pues ahorita ya es muy X. Muy X. ¿Pero qué sentiste cuando entraste a la casa? Bueno, para comentarles, pues es como un de abogados. Entonces, Ujú. pues entras y pues tú ves el primer escritorio, luego vas a la sala y está otro escritorio. Y en ese momento, pues Gerardo y yo, pues ingresamos creo que a la cocina Sí. y la que daba al patio y lo que sentí fue de que me tomaron así de las dos manos y me jalaron hacia abajo. O sea, obviamente me podía mover, podía caminar y Sí, todo, sí, no era pero como tenía esa sensación. pesadez de ir así con los brazos Sí. jalados hacia abajo. Entonces en algún momento así te dije que no, pues tengo Que te tuviste que tengo cruzar de la brazos. piel de gallina, pero sí fue de que estábamos ahí en la cocina y fue cuando sentí así, literal que me agarraron Te de los jalaron. brazos así como para no moverme. Yo no Eso, sentí nada, la neta. eso y pues subiendo las escaleras también se sentía así medio Que extraño. las escaleras están bien tétricas. Son Sí. unas escaleras así como tipo de mármol que va subiendo, pero tienen un tragaluz y el tragaluz es amarillo, pero amarillo bien fuerte, o sea, Así bien... como la película de Stephen King. Y aparte también antes, yo digo, no sé si antes teníamos o no cuando vivíamos ahí cuando yo era chico, pero también ahí cuelga un cable que es la luz. O sea, yo ahí hubiera puesto un candelabro, algo bonito, no sé, pero literal ahí tienen un cable colgando casi hasta la mitad de la escalera con un foco. Literal parecía, o sea, te da la idea de como si alguien se hubiera colgado. Hay una como cuerda para colgarse o no sé, esa está... Y luego también la historia que es tu mamá del Mickey, güey. Ah, sí, del Mickey Que, Mouse. bueno, no sé, tú la vas a poder contar mejor, pero que decía tu mamá que en algún momento dado perdiste a un Mickey, ¿no? Un Sí, un juguete. Mickey de juguete. Lo buscaron y bueno, para esto hay un cuartito abajo de las escaleras de Ujú. esta casa. Entonces, Una bodeguita. lo extraño que dice que cuenta la mamá de Gerardo y pues él mismo fue de que el Mickey estaba en ese cuarto, pero estaba hasta el fondo de la bodeguita, o sea, Sí. tenías que quitar pues las cosas que había en ese entonces, que los palos de golf, que todo lo que había guardado ahí, pues para que el Mickey estuviera ahí, no es como que Sí. acá mi amigo de ¿cuántos años tenía? Unos 5 o 6. Unos 5 años Hubiera pudiera quitado cargar todo todo para eso guardar y, al Mickey y ahí hubiera abajo. guardado el Mickey ahí. No, no, no. Pero pues quién sabe, a lo mejor son cosas
digo, a lo mejor gente que falleció sin que no era su tiempo. Entonces, que esto es de la historia que les vengo a Sí. contar ahorita, pero pues suele pasar. A ver, échanos la historia, a ver qué tal. Esta historia se llama No, aún no tienes permiso. Contar que mi vínculo con mi papá era algo pues significativo sería una mentira. Nos alejamos de él apenas cuando apenas, perdón, tenía 12 años. Desde ahí lo volví hasta que salí de la escuela. Fue aproximadamente a los 25 años cuando nos enteramos que mi papá tenía cáncer de pulmón por haber fumado durante mucho tiempo. Él pues nunca hizo caso a las recomendaciones médicas y aún con el cáncer pues, seguía fumando. Nunca se tomó ningún medicamento ni nada, Ajá. pero para su buena suerte tenía una salud y un temple que pues muchas personas no Normal, lo o sea, no. podían aguantar, Sí. igual como los viejitos de antes. Llegó un episodio en que un sábado a la medianoche me marca mi hermana y me dice, mi papá, tenemos que llevarle inmediato a mi papá a urgencias. No puede respirar y dice que no, pues no siente nada. Sí, no le ingresa aire. A lo que lo llegamos a internar y el diagnóstico del médico internista fue de que su papá no va a pasarle esta noche. El problema del cáncer ha invadido pues todo el cuerpo. ¿Cómo se llama cuando es todo el cuerpo? Metástasis. Bueno, una metástasis. Ujú. Y bueno, ya no era pues algo, ¿cómo se dice? Era muy fácil salvarlo del estado en el que estaba. Sí. A la que nosotros, como éramos dos hermanos, nos dispusimos a hacer todo el trámite de los servicios funerarios, ya que pues, no sabíamos si lo tenía cubierto o no, debido a que nos habíamos alejado mucho de él. En algún momento de la noche, mi hermana y yo entramos a la habitación a manera de despedirnos, ya que en repetidas ocasiones el médico había salido y nos había dicho que nuestro papá no pasaba de esa noche. En algún momento mi papá abrió los ojos, tendido en la cama, y miró fijamente al techo, a lo que nosotros nos espantamos porque no había nada. Se supone que en la habitación nada más estábamos mi hermana, yo y mi papá tendido en la cama. Ujú. Mi mamá no lo quería ver, algo le ha de haber hecho mi papá para que ella no quisiera verlo. Sí. De un momento a otro mi papá cerró los ojos y empezó a llorar. Algo que era muy extraño porque nunca lo habíamos visto hacer esto. Recordamos que mi papá, al estar completamente acostado como una persona normal, se voltea y toma la mano de mi hermana Ujú. y dice, les pido perdón por todo el mal que les he hecho y espero me puedan perdonar para yo irme en paz. A lo que mi hermana, sollozando junto conmigo, le agradecimos todo lo que nos dio y le dimos la despedida que merecía. En ese entonces, y por algún motivo extraño, las cortinas que rodeaban la cama de mi papá Sí. se agitaron. Fue como un leve viento que se nos hizo extraño porque todas las ventanas estaban pues cerradas, ya que por el estado que tenía, cualquier aire o cualquier partícula que le Sí, entrara podía al ser cuerpo dañino. le iba a hacer pues más daño de como estaba. En algún momento mi papá pues irguió todo su cuerpo, o sea, se puso todo tenso Tenso. y de algún momento a otro cerró los ojos y descansó. Lo que nosotros pensamos que era su último pues Aliento. despido, pasó desapercibido, ya que a los 2 o 3 minutos mi papá volvió en sí. Fue algo muy extraño porque los vimos con una sonrisa pues hasta cierto punto macabra para nosotros, tendido Ajá. en la cama. Y en ese entonces entró el doctor porque nosotros habíamos avisado de que pues a lo Ya había mejor ya había fallecido. fallecido. Lo que se le hizo extraño al doctor fue que pues por un deseo o por magia o por algo, el estado de ánimo y de salud de mi papá había mejorado a como había ingresado al hospital. Mm. El médico, pues siendo un profesional en su labor, nos dijo, no hay que celebrar, vamos a hacer algunos estudios, los cuales nos van a indicar si su papá puede salir o no del hospital. Sí. A lo que pues nosotros dimos el consentimiento de que se hicieran dichos estudios. En algún momento mi hermana se acercó ya que mi papá no dejaba de sonreír. No era como que estuviera ido, pero una felicidad extraña invadía el ambiente que estaba. Inclusive el ambiente se había tornado un poco más agradable, ya que cuando entramos todo era un ambiente tenso porque no habíamos podido hablar hasta aquel momento en el que pensamos en que él ya se había ido.
A lo que nos dijo, no me lo van a creer. Al final me vi levantándome de la cama y caminando en un pasillo muy largo, un pasillo muy iluminado, y lo único que pude ver fue una túnica negra hasta el fondo que me estaba esperando. Ujú. O sea, tenía sus manos, pues así, pues Tiradas. recibiéndome, ¿no? Ajá. A lo que él sabía que era la muerte. Sí. De un momento a otro escuché, cuando iba a la mitad pues, del camino de este túnel, la voz que me decía, no, aún no tienes mi permiso, tienes que volver y tienes que enmendar tus acciones. A lo que se me hizo extraño, porque yo quería seguir caminando, pero algo poco a poco me iba jalando hacia la cama. Fue como si pusieras pues de verse en una película y vieras cómo caminaba el mono hacia la cama. Ujú. Fue en ese entonces que entendí, fue en ese entonces que sentí cómo mi pecho se abrió y cómo pude volver a respirar. No sé, no soy religioso, no creo en Dios, pero algo me hizo sentir que tuve una oportunidad más en esta vida. Al final, pues nosotros no nos quedó más que pues seguir la corriente a mi papá Sí. para que no pensara que estuviera loco. Ujú. Nosotros nos esperamos hasta el dictamen que dio el médico, lo cual nos sorprendió. Su papá aún tiene el cáncer. Es imposible que haya salido de la decaída que tuvo cuando ingresó. A lo que nosotros nada más pensamos que a lo mejor Dios o algún ser celestial le dio otra oportunidad a mi papá. Pero es increíble cómo en un lapso de 8 horas mi papá pudo morir y volvió a la vida. Sí, pues le dieron otra oportunidad. Imagínate. No, no, no. Fíjate, yo te conté una vez que mi mamá pues, se infectó con una bacteria El que pues, estómago que le pasó. Sí. pues, le atacó pues mucho pues todas las funciones del cuerpo, inclusive llegó a tener temperaturas de 40 grados, que pues eso ya es muy, Sí, muy está muy elevado. cabrón. Ya no estás consciente en ese entonces. Entonces, mi mamá, ella estuvo en el Hospital 50, para los que están aquí de San Luis, pues es la que está allá por Soledad. Sendero. Sí, Soledad Sendero. Y ella comentaba que veía como una masa negra, güey. Ajá. De hecho, mi mamá llegó en un punto a decir, llegó un punto en el que el doctor nos dijo que pues ella tampoco iba a salir porque la infección ya había tomado pues otros caminos que iba a ser muy fuerte, muy difícil sacarla de ahí. Sí. Pero mi mamá se da cuenta que estaba en Teabas, era una sala pues comunitaria, eran Ajá. 6 camas, mi mamá estaba en medio y mi mamá nunca daba la espalda hacia el pasillo. Ok. Entonces yo una vez le digo a mi mamá estando ahí, de que oye, pues ¿por qué no te volteas? Pues has de estar cansada de estar acostada pues, todo el rato así. Ajá. A lo que ella me dijo que no. Digo, no, pues así estoy a gusto en ese momento. Ya cuando salió, ya cuando estábamos acá viendo de que no, pues sí mejoró, todo salió bien y todo, ya nos decía de que ella veía como una sombra negra que Ujú. estaba merodeando la sala. Ay, Y güey. es extraño porque de los 6 que estaban ahí, creo que fallecieron 2. Uno que estaba al lado de ella y la señora que estaba enfrente de ella. O sea, fallecieron en el transcurso No que mames. ella estuvo ahí. La Entonces, muerte. imagínate. ¿Cuánto en el hospital ha de estar? ¿Mande? Siempre rondando. En el hospital siempre ha de estar rondando o Yo cerca creo o que algo. sí. Y en algún momento yo me llegué a quedar a hacer guardia ahí en el hospital. Ujú. Y aunque no lo creas, yo me paraba así porque a mí me daba miedo quedarme en el cuarto. Sí. Salías y pues todo, no es todo oscuro, pero pues volteabas hacia las salas donde pues, está la gente y pues obviamente todo oscuro. Sí. Obviamente te iluminaban el pedazo en donde estabas, Ujú. pero tú salías del pasillo y pues veías puros pasillos así Todo oscuro. oscuros ni nada. Pero sí, Y no ibas para allá. no, solamente di una vuelta donde estaba, me acuerdo que estaba la sala donde estaba mi mamá, estaba un baño, el recibidor de esa salita, Ajá. estaban los elevadores y hasta el fondo estaba el comedor de los médicos. Pero yo llegaba hasta antes de que empezaba lo oscuro. Ni de pedo voy para allá. No soy tonto para irme para allá. Hijo de tu. Es que sí está cañón. Yo fíjate que tengo. Esta es la historia que les comentaba que nos mandaron por ahí en el correo, que les gustó mucho y que querían que la contáramos por ahí. Dice: la maldita cosa estaba enterrada en nuestro patio trasero. Nuestro perro Coco lo encontró por casualidad. ¿El de Disney? El de Disney, ese es el coquillo. Lo encontró por casualidad mientras escarbaba en la tierra del jardín. Delirantemente emocionado por haber encontrado el tesoro escondido, saltó hacia donde yo estaba relajado en mi mecedora en la terraza y depositó la cosa en mis pies como un tributo. Era un muñeco, envuelto en trapos sucios como un bebé abandonado, solo que no era un bebé en absoluto, no.
Era el muñeco de porcelana de una anciana, más bien una arpía, con el pelo plateado y áspero, una piel arrugada que parecía cuero envejecido y una gran nariz ganchuda sobre una boca retorcida en una sonrisa malévola. Órale, güey, pues te encontraron a ti. Verla me, re- Verla me revolvió el estómago. Había algo que no encajaba por completo, algo vivo y despiadado. No hacía falta ser un vidente para verlo. Cuando toqué su cara y sentí lo pastosa que era la carne alrededor de sus ojos saltones, lo único que quería hacer era arrojar esa maldita cosa por encima de mi reja o quemarlo y tirar las cenizas a una alcantarilla. Por desgracia, mi hijo lo vio antes de que pudiera llevar a cabo uno de mis muchos planes razonables. Se enamoró del muñeco. Ahora bien, yo no soy uno de esos imbéciles que piensan que los juguetes son para los niños y las muñecas son para las niñas, pero de ninguna manera habría dejado a mi hijo jugar con esa monstruosidad fuera muñeca o muñeco. Al menos no sé si me hubiera puesto esa cara. Saben de qué cara hablo, ¿verdad? Es esa cosa que hacen estos muchachitos de hoy en la que arrugan la cara como si estuvieran a punto de llorar, pero nunca lo hacen. Me has hecho daño, papá, pero no pasa nada, todavía te quiero y te escucharé, aunque quiera llorar en realidad. Así que cedí, que me jodan, pero lo hice. Qué idiota fui. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría mandado al mocoso de mi hijo a su habitación y habría llevado a mi vieja hacha a la cara de esa perra de porcelana. Dios, fue aterrador lo rápido y lo fuerte que se aferró a esa cosa. Se convirtió en su muñeco favorito en un instante. Lo llevaba a todas partes, bien metido bajo el brazo. Cuando comía, estudiaba, veía la televisión o se revolcaba en la tierra de fuera. Incluso empezó a llevarlo consigo cuando iba a cagar. Ah, como tú cuando llevas a tu Chabelo, ese que tenías de peluche. Cállate, güey. Imagínate un Chabelito de peluche, güey, qué horrible. Es una joya, es una Es una joya. joya. Por suerte rápidamente le puse fin a eso. Por muy perturbador que fuera todo eso, ni siquiera se acerca a lo jodido que era el tiempo de juego. Oírle hablar a esa horrible criatura con su voz dulce como el azúcar sin que la pubertad le haya llegado todavía. Y ver cómo tomaba el té con él me erizaba la piel, como si 1000 arañas estuvieran bailando en mi columna vertebral. Juro que podía sentir los ojos de ese muñeco siguiéndome cada vez que cruzaba la habitación de mi hijo, y esa sonrisa viciosa, burlona. Me sorprendió que a mi hijo no le diera ni una mierda de miedo. Incluso le puso un nombre, Gertrude. No mames, también qué nombre le pone Gertrude a una muñeca, güey. ¿Gertrudis? Gertrude. ¿Qué clase de niño llama un muñeco Gertrude, exacto? Y no, antes de que me preguntes, Gertrude no era el nombre de su abuela muerta ni su abuelo. No conocíamos a nadie llamado Gertrude en absoluto. Ojalá hubiera tirado a Gertrude a la basura. Pronto dio un giro hacia lo horripilante. Comenzó con algo pequeño, cosas extraviadas, los zapatos no estaban donde los había dejado, los platos sucios, manchados de jabón, aparecían mágicamente en el sofá de la sala. Los grifos salían a borbotones, incluso después de haberlos cerrado 2 veces, y luego los ruidos, clavos arañando las tablas del suelo por la noche. En un principio descarté ratas que hacían furor en el piso o por fuera, pero había un ritmo inquietante, casi deliberado en ellos, como si lo que estuvieran haciendo ese ruido quisieran que yo fuera consciente de su presencia. Querían que saliera a investigar. Sabiamente me quedé acurrucado en mi cama. Claro, esa es una buena decisión, güey. ¿Quién se para? Nunca vayas a investigar, así es como se mueren todos los de las películas. Cuando las uñas no arañaban, se emitía un gemido bajo, siempre sincronizado con el zumbido del refrigerador, pero era más humano que una máquina. Se iba cada vez que yo prestaba atención, luego indicios de susurros rasposos en la chimenea y sollozos dolorosos, ambos distantes, como si los oyera desde el final de un túnel largo y estrecho, seguidos de un repentino golpeteo en las ventanas que hacían que mi corazón se detuviera. ¿Solo eran ramas perdidas del viejo roble golpeando los cristales, o era eso, esa maldita arpía? Sonaba más bien como dedos tamborileando juguetonamente. Me asustaba mucho, pero todo podía ser razonado. Ratas bajo de la madera o afuera, vientos silbando por la chimenea, explicaciones racionales para fenómenos aparentemente antinaturales. Sin embargo, nadie podía explicar los pasos o las risas. Comenzaba desde el final del pasillo, fuera del dormitorio de mi hijo. Un crujido prolongado de una tabla de suelo como si alguien diera un paso con precaución. Me asustaba mucho, pero todo podía ser razonado. Ratos bajo la tierra o el viento silbando por la chimenea. Explicaciones racionales para fenómenos aparentemente antinaturales. Sin embargo, nada podía explicar los pasos o las risas. Comenzaba desde el final del pasillo, fuera del dormitorio de mi hijo. Un crujido prolongado de una tabla del suelo, como si alguien diera un paso con precaución. Luego se movió otra tabla del suelo, luego otra. Más rápido, más fuerte. Los pasos lentos se convertían en un maldito sprint en el otro extremo del pasillo, antes de detenerse de repente. Casi podía imaginarme a alguien deteniéndose en las puntas de sus dedos justo encima de la escalera, con los ojos muy abiertos, la respiración apretada en el pecho.
El corazón se me desbocaba y una risita le seguía, infantil, pero no exactamente, como si alguien muy hábil imitara a un niño. Las noches que se me atrevía a investigar solo me recibían las sombras y el silencio. Mi hijo siempre estaba profundamente dormido en su habitación, con el maldito muñeco sobre la almohada a su lado. Era otra noche así, pasos corriendo por el pasillo y luego esa rija. Maldije, y salté de la cama, dispuesto a encontrar nada más que oscuridad una vez más. Mi visión se encogió tras un mar de manchas oscuras cuando noté una tenue luz amarilla que salía del dormitorio de mi hijo, opaca y suave, como si una linterna estuviera con un paño cubierto. Llamé a mi hijo por su nombre mientras caminaba hacia su habitación. Lo que encontré allí me hizo agua a los intestinos. Mi hijo estaba de pie frente a una figura alta sentada en su cama, tocándose la boca, la suya abierta de par en par en señal de asombro, sosteniendo una linterna en su mano izquierda. Miguel, hablé en voz baja. La figura se giró y un gemido escapó de mis labios. Era el muñeco, que había cobrado vida. La sangre hizo que la carne bajo la piel arrugada se sonrojara mientras los ojos brillaban bajo el resplandor de la linterna. La cosa abrió su boca desdentada. «¿Papá?» habló con la voz de mi hijo. «Papi, ¿qué está pasando?» Mi columna vertebral se estremeció. Podía sentir que mis rodillas se debilitaban como las patas podridas de una mesa vieja. Intenté tragar saliva. «Miguel», le dije, «ven aquí». Mi hijo no se movió. La criatura se tocó la cara. «¿Papá? ¿Papi?» «Miguel», dije con firmeza, esto sacó a mi hijo de su aturdimiento. «Ven aquí». Le tendí la mano mientras daba un paso tentativo hacia mí. La arpía trató de detenerlo. «No, papá, no lo hagas». Cargué a mi hijo en mis brazos y salí corriendo tan pronto como pude. El monstruo empezó a chillar. «Papi, no, espera, papá». Tenía ganas de llorar. Mi hijo se aferró a mí con una fuerza como no tienen idea mientras bajaba las escaleras y me dirigía hacia la cochera. Ignorando los pesados pasos que retumbaban detrás de mí, la piel de mi cuello se humedeció. «Shh, está bien, Miguel», dije mientras abrí la puerta de mi coche. «No lo mires, concéntrate en mi voz». La siguiente vez que vi la cosa en el espejo retrovisor de mi coche mientras salía de la entrada. Ahora estaba desnuda. ¿Has visto alguna vez a un anciano desnudo corriendo hacia ti? Me temo que no hay nada tan aterrador en el mundo. El pelo plateado ondando al viento, las tetas caídas balanceándose como si no pudieran esperar a liberarse. Los rollos de piel manchada agitándose, tan repulsivo como era aterrador. Pisé el acelerador. El sudor se acumuló en mi frente mientras aceleraba. Era tan rápido como una maldita gacela. Todavía podía oírla llamando detrás de mí. «Papá, papá». No dejé de hacerlo hasta que ya no pude verlo, ni oírlo llamado detrás de mí. No paré el coche hasta que el puto sol se puso en el horizonte. Nunca volvimos a esa casa. La vendimos a través de un agente inmobiliario y nos mudamos de ese pueblo. El incidente traumatizó a mi hijo. Mi pequeño niño burbujeante se encerró en sí mismo, apenas hablaba, y cuando lo hacía sonaba agotado. Pero al menos sigue vivo, y ha estado mejorando recientemente. Estoy seguro de que las cosas mejorarán. Estoy muy seguro de ello. Vamos a dejar atrás ese recuerdo maldito. Aunque de vez en cuando lo sorprendo sonriendo con ese giro tan familiar en su boca, y empiezo a preguntarme si es por algún recuerdo de esta historia. Como el Chucky, güey. Como el Chucky. Hombre, este muñeco, güey, te describió a ti perfectamente, güey. Güey, ¿qué te pasa, güey? Así como dice, güey, corriendo hacia ti, güey. Ya te No, vi. no. Eso es contenido explícito. Tampoco es tan explícito el podcast. No, tampoco. Tenemos cierto límite. ¿Tienes otra historia por ahí? Una historia ahí de la cueva que te conté en Jalapa. Ajá. Que bueno, es una leyenda. No sé si pasó en realidad, pero es una leyenda. Ajá. Que dice que era una mujer que no tenía pues una casa de cartón y pues no tenía nada que comer en su casa. Ajá. Entonces en algún momento pues ella caminando, creo que hay una festividad allá que es el 24 de junio, el día de San Juan, algo así, o algo parecido así. Uh-huh. Entonces dice que al parecer fue este día en el que ella iba caminando en el monte hacia su casa donde vivía ella. Sí. Obviamente pensando pues en qué darle de comer a la niña y pues ya sabes que la preocupación y todo ese tipo de cosas. Ajá. Entonces en algún momento pues ella pues, se queda descansando abajo de un árbol y pues empieza a meditarle que cómo le voy a hacer, de dónde voy a sacar, porque pues ya la niña ya se había cansado a veces de lo que se encontraba en el bosque, Uh-huh. pues algún conejo ahí muerto o algo, Sí. obviamente cocinado, ¿verdad? Entonces dice ella que entre el sueño y no, dice la leyenda que ella ve una cueva. Ajá. En esta cueva pues ella se mete y lo que encuentra pues es un mar de monedas, güey.
Ok. Entonces ella pues nada más toma como que lo necesario, lo pone en su vestido y se va a la casa. Entonces la idea de ella fue de que me llevo a la niña, pero de noche pues para que no me asalten o no me hagan algo. Ujú. Entonces en algún momento pues llega la noche y le dice a la niña de que oye, no te apartes tanto de mí, o vamos a ir a un lugar que encontré que nos puede dar pues otro tipo de vida. Sí. A lo que la niña pues le dice que sí, pues la niña pues no sabía nada, pues a dónde iba la mamá pues iba a Sí, ir tener que ella. la niña. Entonces ya llega un momento en el que son tantas bolsas de monedas que lleva, que pues la señora dice, no, pues quédate tú en la cueva, en lo que yo voy y dejo todo para que no nos hagan algo. Ajá. Algo muy tonto, ¿verdad? Porque cómo vas a Sí, dejar claro. a un niño en una cueva. Entonces la señora va, deja las bolsas de monedas a la casa. Ujú. Cuando regresa, pues la cueva ya no está. Ah, cabrón. La cueva ya no está. Entonces la señora dice, no, pues ¿Y acabo de el pasar por muchacho? aquí. La niña, no, la niña ya no estaba, la cueva Puta ya no madre. estaba. Entonces pues, la señora pues se vuelve pues, loca, o sea, histérica de que pues ella había dejado a la niña ahí, las bolsas y todo eso. Cuando llega a la casa, pues las bolsas están llenas de tierra, o sea, ni siquiera No eran mames, yo no de monedas. moneda. Entonces pues la señora pues se hace más loca, güey, de que pues aquí estaban llenas de Sí, monedas, ya o sea, mínimo, si se llevaron a la sí, o morrita, sea, pues la ya niña pues déjenme el ya, dinero. pero le dejan el dinero, pero pues encontró todo lleno de polvo, las bolsas, todo, o sea, no había recogido nada. Entonces la leyenda dice que pues se hace loca y vuelve el año siguiente, perdón, Ujú. en la misma fecha, 24 o 25 de junio, Sí, pasa otra vez por ahí y ve la cueva. otra Entonces vez. la señora empieza a gritarle que mi hija, mi hija. Entonces dice que va cruzando otro señor, que es el que supuestamente cuenta la leyenda de que sí estaba la cueva. Ok. Entonces entran y ya la señora dice, no, pues es que mi hija, tengo un año de que no la veo, la perdí, y aparte todo el dinero que había en la cueva y todo. Entonces el señor no entró a la cueva, pero dice que desde afuera se veía cómo brillaban ciertas cosas, pero que era un brillo en el suelo, o sea, Sí, era un brillo muy, muy muy raro, llamativo. güey. Entonces, la señora sale con una niña, güey, o sea, sale con la niña. Y la leyenda dice de que la señora, pues no, a lo mejor por la ambición de querer llevarse el dinero, güey, pues dejó a la niña Oye, la ahí niña. abandonada. Pero lo extraño es de que vuelve al año y la niña, pues ahí está. Sí estaba La ahí. niña está viva, están las monedas y todo, pero pues él Ya no se llevó ya monedas. no se llevó nada, se llevó a la A niña. huevo. Y el señor, pues no quiso entrar a la cueva, porque dijo, pues No, ni sí, sí, madre. sí te acompaño, pero pues no voy a entrar ahí. Entonces el señor lo único que cuenta es de que sí se veía cómo brillaba mucho lo que era el piso. No más. Pues muchas veces dicen que el dinero está maldito. ¿Sí? Entonces, pues, no se sabe. No se sabe cuál es el sitio maldito. Pero lo bueno fue que le regresaron A la niña. a la niña. Lo malo es que se quedó sin lana otra vez. Que a lo mejor sí es leyenda y a lo mejor sí era la niña. Ah, bueno, sí, también. Hay que ver. Igual y no era su niña y era de otro. Era Que se otra le apareció en persona. la cueva. A lo mejor. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final del quinto episodio de Mansiones Malditas, la mansión Winchester y Amityville. Esperamos que haya sido de su agrado. Los invitamos a darle nuevamente follow y compartir si es que les agrada el podcast con sus familiares, amigos, conocidos para que hacer crecer esta comunidad que rápidamente está llegando a muchos suscriptores. Les invitamos a seguirnos viendo el siguiente episodio el próximo viernes. Ya nos escuchan en España. Ya nos escuchan en España, tenemos escuchas en Venezuela, España, Colombia. Venezuela, exactamente, ya tenemos por ahí escuchas en esos lugares. Saludos para los escuchas de esos países y también para los de México. Esperamos que les haya gustado y que las historias se sigan contando de boca en boca.